¿Qué tal, compañeros? Buen día. Mi nombre es Ezequiel Villa Ramírez, actualmente alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas Pecuarios. A continuación yo les voy a presentar el tema de recolección de datos de evaluación, fuentes y métodos. Aquí abajo les dejaré mi correo por si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta en cuanto al tema. Bien, a continuación les presento el índice para que se ubiquen durante la presentación. Les voy a tener algunas preguntas guía, introducción, fuentes de información, métodos de recolección, otros métodos y cuáles son algunas técnicas de acción, la elección y la combinación de estos métodos, la perspectiva, las diferentes perspectivas que presentan, la ética que tiene que ver con este tema, finalmente una conclusión y las respectivas referencias. Bien, como preguntas guía, planteo 4. La primera dice, ¿cuál es el propósito de la evaluación? ¿Qué fuentes de información se pueden usar? ¿Qué métodos existen para recolectar estos datos? ¿Y cómo nos aseguramos de la credibilidad, la confiabilidad de estos datos y la ética que tiene que ver ya en la evaluación? Bien, a manera de introducción, pues la evaluación de programas es un proceso fundamental que mide necesidades y pues se implementa y de aquí obtenemos resultados. Para que esto sea útil y sea fiable, pues requiere información que sea creíble, que sea legítima, la cual pues obtiene de diferentes fuentes y se requiere que sea mediante métodos adecuados. El documento pues sintetiza los principales enfoques y también las técnicas, las cuales se utilizan para la recolección de datos, en evaluaciones, estos en programa de extensión. La recolección de datos pues debe responder al propósito de la evaluación. Para esto pues primero se define el objetivo y pues los actores involucrados, ¿no? Las personas que van a estar involucradas y también la información que se requiere. Y pues ya después de esto se selecciona el método que se considera más adecuado para obtener la información. Para esto pues se deben plantear tres principales preguntas, las cuales son las siguientes. La primera dice, ¿cuál es el propósito de la evaluación? ¿Qué se usará? ¿Quién usará la información y para qué? ¿Y qué información se necesita conocer? Como principales fuentes de información, pues la evaluación puede requerir más de una fuente para obtener datos que sean confiables. Por ello, la selección de fuentes depende de la disponibilidad de información y la capacidad para responder a las preguntas de evaluación. Para esto, pues se consta con tres categorías principales, las cuales son la información existente, personas y registros visuales y observaciones. Enseguida les voy a hablar más a detalle sobre estas tres categorías principales. Bien, como información existente, pues antes de recolectar datos nuevos se debe revisar la información que ya está disponible, ¿no? Para esto pues nos vamos a basar primero en la necesidad del programa. Para esto pues podemos buscar en censos, en datos demográficos, en medios, en mapas, en estadísticas de servicios y también en negocios. También la implementación del programa, documentos, registros, actas, informes y también comunicados. Y por resultados que también ya se hayan obtenido, ¿no? Como registros públicos, datos ya más cuantitativos como estadísticas, datos de agencia y evaluaciones similares. Aquí pues ya entran los datos más cuantitativos. Como principales fuentes de información ya existente, las principales son pues documentos del programa, bases de datos y censos, informes de investigación, registros históricos. Estos pues nos los pueden contar hasta las mismas personas, ¿no? Que ya tengan como tal una experiencia. Medios de comunicación también, registros públicos y empresariales, evaluaciones de programas similares. Y bueno, pues esto consta con un bajo costo, ya que pues es fácil preguntar, ¿no? Por estos registros, estos documentos, estas fuentes de información que ya son existentes. También las personas como fuente de información. Pues las personas pues son la fuente más común de información, pero pues no siempre el participante es la mejor fuente. ¿Qué aportan? Pues opiniones, testimonios, las experiencias, ¿no? Los conocimientos que tienen, los resultados que estas personas han observado y por respuestas a preguntas y a las evaluaciones que ya se han planteado. La evaluación debe consultar a las personas más capaces de responder a estas preguntas
¿Cuáles? Pues participantes y que sean beneficiarios, ¿no? Para que tengan cierta fiabilidad al darles un beneficio. Informantes clave, como cuáles, pues maestros, padres, líderes o personas que se consideren expertas en el tema con la experiencia que ya tienen. También líderes comunitarios y residentes, personal del programa y otros voluntarios que quieran colaborar, financiadores también y responsables de políticas públicas. Ahora, en cuanto a los registros pictóricos y observaciones, pues las imágenes y observaciones muestran lo que no podemos ver a veces en los textos, ¿no? Lo que no podemos entender. Por ello, pues son principalmente las imágenes, videos, fotografías o también la observación directa, que pues es la más fiable, ¿no? La que nosotros vemos, los hechos que nosotros vemos y analizamos. ¿Para qué sirve esto? Pues para mostrar cambios reales, evidenciar resultados, documentar procesos y complementar informes y presentaciones. No depende de lo que diga la gente, sino de lo que realmente ocurre. A veces nos fiamos de las personas y pues realmente no nos dicen la verdad, entonces tenemos sesgos en esa información. Por ello, pues no tenemos que fiarnos del todo para evitar esos sesgos, ¿no? Esto permite observar comportamientos, actitudes, relaciones, participación, aprendizaje. Y bueno, la observación ayuda a entender qué pasa y por qué pasa en un programa. A veces la observación pues es más importante que los textos. Los métodos para recolectar información. Bueno, la evaluación utiliza distintos métodos para obtener la información. Esta, pues como ya lo mencioné antes, que sea confiable y creíble. Tenemos dos enfoques principales. El primero es el método científico, los cuales constan de causa-efecto, datos cuantitativos y procedimientos que son estructurados. Y también tenemos los métodos alternativos, que son comprensión profunda, análisis social, datos cualitativos y observaciones e interacción directa. Como tal, no existe un método o un solo método que sea correcto, sino que pues se elige según el propósito de la evaluación y el contexto en el que se encuentre. Ambos pues son utilizados, pero pues se tiene que elegir el que más convenga para la evaluación. Los tipos de datos en evaluación. Los métodos pueden generar datos cuantitativos y también datos cualitativos. Y pues la elección del método pues depende de la audiencia, los recursos con los que se tengan disponibles, objetivos de la evaluación y también el tipo de información requerida. Los métodos más comunes pues se encuentran la encuesta, el estudio de caso, la entrevista, observación, revisión de portafolio, fotografía y video, diario y bitácora. Y también tenemos otros métodos alternativos por si alguno de estos principales no nos funciona para la evaluación que queremos hacer. Entre estos métodos alternativos está la tarjeta de acción, simulación, historia de problemas, expresión creativa y medidas no intrusivas. En cuanto a las técnicas de acción, bueno, como primer técnica de acción para evaluar tenemos el Jelly Beans, que en español sería caramelos. ¿Cómo funciona esta técnica? Pues se colocan caramelos en tazas con opciones de respuesta, en las cuales se plantean tres opciones: aprendí mucho, aprendí un poco, no aprendí nada. Y pues cada participante debe tomar un caramelo según su experiencia. Se cuentan los caramelos para obtener los resultados y pues la ventaja de esto es que es divertido para los participantes, es fácil de aplicar para el aplicador, ideal para los jóvenes y pues genera datos rápidos. Como segunda técnica tenemos las calificaciones en línea. ¿Cómo funciona esta técnica? Pues se coloca una línea en el piso, en cada extremo se ponen dos opciones que son opuestas. En el primer extremo se pone muy útil y en el segundo extremo se pone no útil. Aquí los participantes se posicionan según su opinión y aquí se registra cuántos se ubican en cada zona, ¿no? En cada extremo. La ventaja de esto pues igual es que es visual, es participativo y permite medir las percepciones de una manera muy rápida y eficaz. Bien, en cuanto a los factores para elegir un método, debemos responder 3 puntos. Aquí pues se plantean preguntas para ayudar a resolver estos puntos. En el primer punto pues es el propósito de la evaluación y aquí se plantean 2 preguntas, las cuales dicen qué se quiere evaluar y qué preguntas deben responderse. En el segundo punto pues aquí depende de los usuarios de la evaluación, quiénes dispondrán de esa información y si necesitan datos cuantitativos o cualitativos. Y bueno, también las personas que van a dar la información es importante,
Debemos saber dónde y cómo los vamos a contactar, si es cultural y socialmente apropiado. Aquí entra lo que es la ética, que más adelante les voy a hablar, y qué método se adapta mejor a este grupo de personas. Bien, siguiendo con los factores para elegir un método, también tenemos que ver con los recursos con los que tenemos disponibles, como el tiempo, el dinero, el personal y también los materiales, el nivel de intrusión, si interrumpe el programa y si es invasivo también para los participantes, el tipo de información que se desea, si son datos representativos o datos profundos y descriptivos, que esto también tiene que ver con los datos cuantitativos y cualitativos, y pues también las ventajas y desventajas que ofrece. Aquí entran las fortalezas del método, las limitaciones y también la adecuación a la situación. También podemos combinar métodos como evaluación grupal más entrevistas individuales, encuesta general más estudios de caso, cuestionario final más seguimiento de meses después. Y bueno, pues aquí el evaluador tiene que considerar los métodos que sean más apropiados para la evaluación. También se puede hacer una triangulación, que esta consta pues de usar varios métodos para validar y confirmar los resultados. Este también tiene ventajas como reducir sesgos y que permite una verificación cruzada, pero pues es más costoso, por lo que debe justificarse según el programa. En cuanto a la perspectiva de quién, bueno, aquí hay dos perspectivas principalmente. La perspectiva del iniciador, la del cual tiene como característica que la información está definida por el programa, el uso de cuestionarios y encuestas estructuradas, preguntas previamente establecidas. El objetivo de la perspectiva del iniciador es obtener los datos considerando importantes por la institución. Y bueno, en cuanto a la perspectiva que tenemos por el otro lado, que sería la del participante, la cual se observa en el programa desde la experiencia del usuario, evita puntos de vista preconcebidos, incluye intereses y preocupaciones de los involucrados. Y bueno, el objetivo de este pues es comprender el programa desde quienes lo viven, ¿no? La ética también es muy importante en estos temas. Bueno, ya que al realizar una evaluación debemos preguntarnos si estamos siendo respetuosos con los participantes que nos están dando la información, si garantizamos la confidencialidad cuando es necesario y si las personas saben que están participando en una evaluación. Aquí nosotros como profesionales debemos asegurarnos que todo esto se cumpla para no faltarles el respeto a las personas y si saben cómo se usarán los resultados y las respuestas que nos están dando. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues la evaluación de programas requiere de creatividad, de rigor para que sea fiable y tenga esa confiabilidad, la información. Y también por el otro lado tenemos que tener sensibilidad en cuanto a la ética, en cuanto a nosotros como profesionales, para asegurar la confianza de los usuarios y tener una buena información. También debemos usar múltiples fuentes y métodos para asegurar una visión general, mientras que la ética y la credibilidad son pilares para que los resultados sean aceptados y utilizados. Podemos usar combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos según sea nuestro interés, y junto con esto pues también podemos usar técnicas innovadoras que permitan comprender mejor las necesidades, procesos y resultados de los programas de extensión. Y bueno, ya de mi parte sería todo. Muchas gracias. Aquí está mi fuente, la cual pues la pueden encontrar en la página del profesor de la materia, y pues muchas gracias por su atención.